Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como les comenté en la clase anterior, esta semana voy a estar en Mendoza dando una conferencia y bueno, no sé con qué me pueda llegar a encontrar el hotel, así que prefiero grabar las clases antes. eh, y bueno, cualquier cosa o cualquier duda que tengan, digamos, la aclaramos en la clase 4. Así que bueno, vamos a iniciar la grabación de esta clase. Hoy nos tocaba ver la unidad 3. Le vuelvo a repetir, eh, acá la plataforma, vamos a ver la unidad 3 que es preparación y limpieza de datos. Bueno, le vuelvo a reiterar que acá tienen que traducir al español porque es un curso en inglés. Eh, para aclararles que tienen que leer todo el material para que esto se complete, como acá, y tengan un porcentaje de lectura del 80% como mínimo. Eh, la unidad 3. Bueno, acá tienen algunos prácticos de laboratorio, en este caso de Excel. Bueno, acá fíjense que les da la tabla, esta vendría a ser la tabla, esta vendría a ser las consignas de ese trabajo práctico para que lo hagan. Bueno, acá lo vuelven a traducir al inglés, al español. Tienen estas opciones para ver las respuestas, digamos, que le va preguntando. Esto no me lo tienen que devolver, es simplemente el conocimiento. Eh, tienen acá la tabla que van a utilizar para hacer este laboratorio, ¿sí? Lo pueden guardar en su PC con esta hoja. Y acá tienen, bueno, la misma tabla. Bueno, tienen este laboratorio, después tienen por acá, eh, sí, acá tienen otro laboratorio. Este laboratorio es para trabajar con un archivo CSV, como es la creación del archivo de CSV. La misma aclaración, y hacen clic en el primer botón, tienen las consignas de este laboratorio, que le vuelvo a repetir, no es necesario que las hagan, digamos, a estos laboratorios, pero obviamente están por algo y van a sumar conocimiento, digamos, ¿no? Y la segunda tiene, digamos, la base de datos que se descarga. Bueno, después no tiene el otro laboratorio, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta unidad. Esta unidad es de limpieza de datos, tiene también teoría y práctico. La unidad 3, vamos a ver, esto también se lo voy a subir, digamos, al grupo y también lo voy a compartir por en el curso de C++. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, acá en esta unidad van a ver lo que es una fuente de datos, que son lugares o formatos desde los cuales pueden obtener información necesaria para entrenar. Eh, ¿Por qué es necesario los datos? En realidad, porque bueno, nosotros vimos que para armar un proyecto de Machine Learning, nosotros tenemos que tener datos de entrenamiento, ¿sí? Cuanto más datos tengamos, mejor vamos a poder refinar este proyecto de Machine Learning. Y bueno, hay muchos datos, muchos lugares donde podemos descargar conjuntos de datos en distintos formatos. Tenemos archivos locales, en formato CSV, JSON, que tienen características de estructura tabular, es decir, filas y columnas. Tenemos bases de datos, por ejemplo, de distintos software como MySQL, Postgre, Mongo, SQL Server, Oracle, que digamos es muy
estas bases de datos, digamos, se utilizan cuando tenemos o necesitamos grandes volúmenes de datos organizados y relacionados. Eh, Podemos tener fuentes de datos de API, como por ejemplo APIs de redes sociales, de Facebook, APIs meteorológicas, APIs financieras. Bueno, esas APIs las tenemos que buscar. Si ustedes colocan en el navegador API de Facebook, le va a llevar a URL donde pueden encontrar APIs de Facebook, digamos, que vendría a ser interfaz de programación de aplicaciones. Por ejemplo, un ejemplo de API es cuando ustedes se loguearon en Kaggle les preguntó cómo quieren crear una cuenta o quieren entrar con una cuenta Google o quieren entrar con una cuenta Microsoft, Facebook. Ustedes ponen una cuenta Facebook, lo que va a hacer es este Kaggle a través de una API se va a comunicar con el Facebook. ¿Para qué? Para que el Facebook haga el proceso de loguear el nombre de usuario y la contraseña. Si Facebook autoriza, digamos, la autenticación, eso lo responde a Kaggle y Kaggle obviamente confía en que Facebook autenticó bien el usuario y lo deja entrar. Lo mismo pasa con Google, digamos. También otra opción es que en algún momento del curso vamos a ver web scraping, que son extracción de bases de datos de sitios web a través de herramientas, digamos, que son programadas, más que nada, y otras herramientas que pueden existir, digamos, para hacer extracción de datos de páginas web. Conjunto de datos públicos, que, bueno, existen muchos datasets que son públicos. También, digamos, vamos a tener datos de sensores de IoT, que es cuando se recolectan de dispositivos, digamos, de Internet de las Cosas, como sensores de temperatura, por ejemplo, que tienen datos en tiempo real. Eh, ¿Qué es la sección de datos relevantes? Bueno, también en una oportunidad vimos que para poder hacer estos proyectos de Machine Learning, el conjunto de datos que nosotros vamos a recabar tiene que tener, digamos, un proceso de limpieza y transformación. O sea, yo no puedo, si yo, digamos, trabajo con datos corruptos acá en la Machine Learning, el resultado va a ser malo, corrupto. Pero si yo trabajo con datos limpios acá, eh, digamos, el resultado va a ser el que yo estoy esperando. Y de eso se trata de este tema de selección de datos relevantes. ¿Qué es la selección de datos relevantes? Es el proceso de eliminar información irrelevante, es decir, eliminar columnas o características que no aportan al modelo, reducir la dimensionalidad, usar solo los datos que mejor representen el problema, es decir, achicar, eliminar columnas y filas que no nos sirven y achicar la base de datos, mejorar la eficiencia del modelo, reducir la complejidad computacional al trabajar con menos datos, evitar ruido y sobreajuste, evitar que el modelo aprenda datos innecesarios e irrelevantes. Paso para la selección de datos relevantes. Primero, para saber que un dato es relevante para el proyecto que nosotros vamos a hacer de Machine Learning, tenemos que entender cuál es el problema, identificar claramente las variables objetivo, comprender qué datos son necesarios y qué datos pueden ser irrelevantes o redundantes. Después puedo hacer un análisis exploratorio, es decir, un análisis visual. Y bueno, acá para eso esto ya lo vimos nosotros en la clase pasada, en un ejemplo práctico, el Data Describe en Python, que nos permite ver estadísticas básicas, que eran los 5 registros que nos mostraba, y el Data Core, que es para poder identificar correlaciones. Y también podemos utilizar histogramas, diagramas de dispersión, hotmap, que son mapas, digamos, de datos, para comprender relaciones entre los datos y si son relevantes o no. En el tercer paso tenemos que eliminar datos innecesarios, es decir, columnas con valores nulos, eliminarlas. Si no se puede eliminarlas, usar imputaciones, es decir, a esas celdas que están vacías, rellenarlas con media y mediana o rellenarlas con moda o un valor predeterminado de datos categóricos. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de una imputación de Panda, ¿sí? Para rellenar celdas que están vacías. En el paso 5, seleccionar
las características relevantes, usar técnicas para identificar qué columnas tienen más influencia en la variable objetivo, es decir, para resolver el problema que queremos resolver, ¿no? Con este proyecto de Machine Learning. Bueno, el tema es que todos estos datos, digamos, nosotros los podemos recoger de forma estática o en streaming, es decir, datos estáticos son datos que están guardados en una base de datos, en un dataset, y yo los tomo. Pero también existen la posibilidad de recoger datos que se están moviendo, es decir, que están en tránsito, que se están moviendo por la red a través de Facebook, a través de Google, es decir, son datos o a través de WhatsApp o a través de TikTok, que son datos multimedia, que generalmente son datos no estructurados, pero que también tenemos que tener en cuenta que en algún momento podemos necesitar recabar o extraer datos de streaming. Bueno, acá dice, en Machine Learning y análisis de datos, los datos pueden clasificarse en estáticos o en streaming dependiendo de cómo se generan, almacenan y procesan. A continuación, te detallo las características de cada tipo. Los datos estáticos son aquellos que se recopilan y almacenan en un lugar fijo para su análisis posterior. Este enfoque es tradicional en el análisis de datos y Machine Learning. ¿Cuáles son las características de este tipo de datos? Bueno, el almacenamiento es fijo, puede ser en distintos formatos, pero yo lo tengo en mi computadora, en una carpeta, que pueden ser en Excel, en formatos CSV, JSON, en SQL. El tiempo de captura, los datos no cambian durante el análisis, representan un estado específico en el tiempo. Es sincrónico, los datos están disponibles para su análisis cuando el sistema o el usuario lo necesita, pero también podemos recabar datos de streaming. Los datos en streaming son generados de manera continua y analizados en tiempo real. Este enfoque es común en aplicaciones que requieren respuestas rápidas como monitoreo de sensores o análisis de redes sociales. ¿Cuáles son las características principales? El flujo es continuo, es decir, los datos llegan en tiempo real como un flujo constante de información. Tiene procesamiento en tiempo real, se procesan a medida que llegan con baja latencia, tienen alta volatilidad, los datos pueden cambiar rápidamente y no se almacenan de manera fija por defecto, y alta frecuencia pueden generar grandes volúmenes de datos requiriendo sistemas escalables. Eh, en- Seguimos con streaming. Sistemas distribuidos se necesitan infraestructuras robustas para manejar grandes volúmenes de datos como Kafka, Apache Flink. Ejemplos comunes, por ejemplo, pueden ser datos de sensores de dispositivos IoT, transacciones financieras, streaming de redes sociales como Twitter y Facebook, transmisión de video y audio. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de datos? Que permite respuestas rápidas. ¿Cuál es la desventaja? Que es difícil de gestionar debido a su volumen y su velocidad. Bueno, ya sea que utilicemos nos encontremos con datos estáticos o en streaming, nos podemos encontrar con distintos tipos de datos numéricos como enteros y flotantes, categóricos como nominales y ordinales, booleanos, fecha, tiempo, texto, datos geoespaciales como las coordenadas, datos multimediales como imágenes, audio y video. Y también nos podemos encontrar con distintos tipos de formato de datos. El formato CSV es el formato, como está acá en el ejemplo, que es un formato separado por coma. Excel tiene dos tipos de extensiones, XLS y XLSX, que es común para aplicaciones empresariales. Si los datos están en formato Excel, tenemos que importar Panda para que lea esa base de datos de Excel. Este vendría a ser el comando que importa y este el comando que nos permite leer ese archivo de Excel. Si está en formato JSON, que es un objeto de JavaScript, que es formato de datos semiestructurado, ideal para APIs, bueno, así como este tipo, digamos, un tipo JSON, digamos, ¿no? Formato de texto, que digamos que es el más común, eh, relaciones SQL, es decir, como resultado de una selección de un comando SQL, y formatos no SQL, como pueden ser clave valor, y un ejemplo que utiliza eso es Mongo. Seguimos API REST,
que pueden ser formatos JSON o XML. Bueno, acá el ejemplo de cómo importar, digamos, tipos de datos JSON o XML y datos en tiempo real. Bueno, si es que hablamos de multimedia, el formato puede ser JPG, PNG, BMP. Bueno, acá tenemos el ejemplo para poder importar datos de tipo multimedia y la extensión. Podemos utilizar audio, MP3, WAV, FLAC, video, MP4, AVI, MKB, datos geoespaciales, digamos que representan líneas o puntos geográficos. eh, También tenemos el GeoJSON, especializado para datos geoespaciales. Bueno, las características de los datos estructurados, porque bueno, de todos esos datos que nosotros vamos a trabajar, bueno, ya vimos que son estáticos, de streaming, y que tienen distintos tipos de formatos, también podemos, digamos, encontrarnos con datos que están estructurados, que tienen una organización tabular, los datos tienen un esquema fijo, eh, como por ejemplo me dicen qué tipo de datos son y qué relaciones hay entre las tablas de esa base de datos relacional. Son tipos claramente definidos que están digamos, tienen nombre, es decir, están etiquetados, eh, lo cual estos tipos de datos nos facilitan la búsqueda y las consultas y son más estables, digamos. También nos podemos encontrar con datos no estructurados, que bueno, no tienen una estructura tabular de filas y columnas. La información puede estar distribuida de manera irregular o sin un esquema específico, como por ejemplo los correos electrónicos, las imágenes, eh, el video, el texto en redes sociales. Bueno, ¿qué características tienen los no estructurados? La heterogeneidad, que puede contener una mezcla de diferentes tipos de datos. Puede haber texto, imagen, audio, video en un mismo conjunto. Alto volumen, suelen ser voluminosos en comparación con los datos estructurados. El formato es flexible, incluyen una variedad de formatos como extensiones de tipo Word, PDF, JPG, PNG, MP4, AVI, MP3, WAV. Y bueno, eh, lo que cuando nosotros capturamos una dataset, eh, tenemos que suponer que esa dataset tiene que estar sometida a un proceso de limpieza. ¿Por qué? Por eso tenemos que preguntarnos por qué los datos están sucios. Bueno, los datos sucios son aquellos que contienen errores, inconsistencias o valores que afectan su calidad y usabilidad. Las principales razones por las que los datos están sucios son errores humanos. Las personas pueden cometer errores en introducir datos manualmente. Faltan datos. Algunas columnas o registros pueden tener valores nulos o vacíos debido a errores en el proceso de recolección. Inconsistencia de formato. Diferencia en forma que se capturan los datos. Por ejemplo, fecha en un formato mes, día y año y tendría que estar en día, mes y año. Duplicados, registros repetidos debido a los errores de recopilación y valores fuera del rango, datos que no tienen sentido o están fuera de los límites esperados. Por eso, hay un proceso que se llama ETL. ETL significa extraer, transformar y cargar. Y consiste en el proceso de extracción, es decir, los datos se extraen de diferentes fuentes, ya sea base de datos relacionales, archivos, API, sistemas legacy, etc. Esos datos o ese dataset que nosotros tenemos que transformarlo, tenemos que someterlo a un proceso de transformación en donde los datos se transforman en un formato adecuado antes de cargarse. Este proceso de transformación incluye la limpieza, es decir, eliminar datos inconsistentes o duplicados, la estandarización, convertir fechas, unidades, etc., la agregación, resumir datos en métricas clave, y por último, la carga, que los datos ya transformados se cargan en un destino de Data Warehouse, que vendría a ser en este caso el proyecto de Machine Learning. Características del ETL.
Bueno, la transformación es antes de la carga. Los datos se procesan fuera del sistema destino. Es decir, yo lo que hago es en el ETL es que limpio y transformo y recién cargo. En ese orden. Limpio, transformo y recién cargo. O sea, en realidad sería extracción, transformación y carga, donde la transformación incluye la limpieza. Bueno, este proceso de ETL se utiliza en entornos tradicionales como herramientas de base de datos relacionales. Eh, la velocidad es más lenta para grandes volúmenes de datos, ya que las transformaciones ocurren antes de la carga, y existen herramientas, digamos, que nosotros podemos utilizar para hacer este proceso, y también existen bibliotecas de Python que podemos utilizarla para trabajar con hacer este proceso. ETL, ¿cuáles son las ventajas? Control completo sobre la calidad de los datos antes de cargarlo, y es ideal para sistemas con capacidades limitadas en el almacenamiento o procesamiento. ¿Cuál es la desventaja del ETL? Es lento para grandes volúmenes de datos y requiere un sistema intermediario para transformar los datos. Bueno, fíjense que acá es ETL, extracción, transformación y carga. Después tienen otro que se llama ELT, que es exactamente lo mismo, pero tiene una diferencia. Digamos, también es extracción, carga y transformación. Es decir, acá, en el ETL, se realiza en ese orden. La extracción primero, la transformación y la carga. En el ELT es la extracción primero, la carga y luego la transformación. ¿Entienden? Entonces, este es ETL y este es ELT. Este es ELT. En donde acá, en estos dos, hay un cambio de orden. El ELT consiste en extracción, similar al ETL, carga, los datos sin procesar se cargan directamente en el sistema destino, y luego se aplica la transformación. Es decir, en el anterior, la transformación nosotros la hacemos acá en una computadora local, y después hacemos la carga al Machine Learning. En este, solamente la extracción la hacemos acá, y después ya lo cargamos acá en el proyecto de Machine Learning, y acá hacemos la transformación. Bueno, la transformación ocurre dentro del sistema utilizando sus capacidades de procesamiento. Obviamente que este es mejor para volúmenes grandes porque tengan en cuenta que los proyectos de Machine Learning y todos el hardware que existe en la nube tiene mayor poder de procesamiento, ¿no? Tienen TPU, DPU, tienen, bueno, mucho más poder de procesamiento. Característica del LT, transformación después de la carga, aprovecha el poder de cómputo del sistema destino. Uso típico en sistemas modernos, el Big Data y almacenamiento en la nube. La velocidad es más rápido para grandes volúmenes de datos, ya que la transformación ocurre después de la carga. Las herramientas, bueno, Apache Spark, bueno, ahí tienen BigQuery, el Azure. Ventajas del LT: escalabilidad para grandes volúmenes de datos, reducción de tiempo al cargar primero y transformar después, aprovecha el poder de procesamiento paralelo de sistemas modernos. ¿Cuáles son las desventajas? Los datos sin procesar pueden ocupar mucho espacio, necesitan un sistema destino con alta capacidad de procesamiento. Y bueno, acá fíjense que tienen un cuadrito en donde está bien explicado el ETL y el LLT, es decir, el orden cambia, la transformación acá es antes de cargar los datos, acá es dentro del sistema destino, acá es el uso, es de, bueno, eh, uso de herramientas de Data Warehouse y tradicionales, y acá en el ELT ya utilizamos sistemas más modernos y con mucho más poder de procesamiento. La velocidad en el ETL es más lento, en el LT más rápido, las herramientas son distintas,
la escalabilidad en el ETL es limitada, en el ELT es amplia. Y con respecto al costos, bueno, en el ETL depende de los recursos intermedios y en el ELT es menor si aprovechas recursos en la nube. Bueno, eh, no creo que tengan problema con esta unidad tampoco, es muy sencilla. Tenemos un trabajo práctico para hacer. Bueno, en la última clase que estuve con ustedes, vimos el tema del Kaggle. Bueno, vamos a seguir trabajando con el Kaggle, para que se familiaricen un poco más. Bueno, hoy quería pasar a Colab, pero vamos a trabajar con el Kaggle. Fíjense que acá este trabajo práctico, el objetivo es limpieza de datos con Kaggle. Cargar datasets desde Kaggle, realizar una limpieza básica eliminando duplicados y valores no deseados y guardar un archivo limpio. Bueno, acá les pide que accedemos a Kaggle, busquemos un dataset. Identificado. En este ejemplo podemos buscar, por ejemplo, Customer Data. Vamos a copiar esto y voy a entrar acá a Kaggle. Bueno, ya estoy en Kaggle, voy a ir a Dataset y voy a buscar Customer Data. Bueno, estos acuérdense que son datasets ya que existen. Voy a utilizar este. Eh, bueno, acá me dice que voy a utilizar este dataset. Acá. Bueno, elige el dataset de interés y revisa su descripción para confirmar que se ajusta a sus necesidades. Entonces voy acá. Bueno, acá tiene las columnas. También les recuerdo que esto lo pueden traducir al español. No diría que sí me sirve, pero bueno. Vamos a ver si funciona este dataset, si no elegimos otro. Bueno, me dice que abra una notebook. Abra una notebook. Acuérdense que cuando abra una notebook, automáticamente va a asociar el dataset acá, hasta el dataset. Vamos a todo esto. Ya estoy dentro de una notebook. Ya está cargado el dataset con el cual voy a trabajar. Bueno, acá me dice importar las librerías necesarias, que es el Panda y el NumPy. Copiar. Y acá las pego. Lo ejecuto. Y, bueno, verificar la ruta de acceso del dataset. Una vez agregado, la ruta de acceso estará disponible. Bueno, me dice que vea el nombre del dataset. El dataset es este, y acá tengan en cuenta que tienen que utilizar este nombre. Entonces pongo copiar. Y acá voy a agregar una línea de código, y acá voy a copiar todo este. Es lo que hace. Bueno, este lo que va a hacer es ver las primeras filas y hacer un describe del dataset. Control V. Y me dice que copie este archivo, esto lo elimine y copie este, ¿no es cierto?
ruta de este dataset. Y acá me muestra las 5 primeras líneas, estamos de este dataset para hacer una descripción. Luego me dice que explora el dataset. Bueno, voy a agregar esta línea de código acá. Información general del dataset. Bueno, obtengo información. eh, Hago un resumen estadístico, hago un descript. Acá, esto no va, esto no va. Bueno, acá lo que estoy haciendo, estoy buscando valores nulos y tratando de identificar elementos duplicados, ¿no? Ah, acá está diciendo que hay un error acá al último, las duplicadas. Bueno, acá lo que hace es, yo busco filas duplicadas y me elimina elementos nulos. Y después tenemos en el punto 5 limpiar el dataset. Eso está bien. Por acá está la explicación. Recuerden eliminar elementos nulos con esta función de pan de este df. Acuérdense que df eh, es cuando nosotros estamos leyendo el dataset. Entonces acá ya lo estamos eliminando valores nulos, eliminando fuentes duplicadas, verificar los cambios y nada más. Bueno, data nos muestra eh, dataset limpio. Y por último, digamos, tenemos que guardar el dataset limpio. Acá le coloco una ruta donde guardarla. Tengan en cuenta que cuando copien y peguen, digamos, le copio el encabezado. Entonces esto me iría acá. Bueno, me va a generar, digamos, acá este archivo en formato CSV, pero ya vendría a ser el dataset limpio. Tendría que estar acá, porque fíjense que acá me está diciendo dónde lo va a guardar, en Tagle Working. Entonces, acá en Tagle Working, ahí lo va a guardar. Y ahí me va a ver, copio mal. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí lo guardo.
Entonces hacemos clic acá, actualizamos. Ahí está, ¿ves? Acá está el dataset limpio guardado. Bueno, la misma aclaración anterior, ¿no? O sea, si es que ustedes no entienden algo, copian acá, me podés explicar detalladamente qué hace este código. Es un código Python. Acá me olvidé de borrar esto. Acá le está explicando cómo utiliza los métodos de Panda que permite guardar data frame eh, y cómo, digamos, es el formato del print. Bueno, no creo que tengan problema para hacer este trabajo práctico. Tengan en cuenta esto, digamos, de los encabezados que hay que eliminarlos. Cuando ustedes copian y pegan todo esto, los toma también al encabezado, ¿no? Eliminen esto, los encabezados, digamos, porque lo va a copiar también, digamos, y le va a dar error cuando ustedes interpreten el tag. Bueno, ese vendría a ser el trabajo práctico, digamos, de limpieza de datos, eh, utilizando Panda y NumPy. Eh, Tomamos este dataset, que yo elegí uno, ustedes pueden elegir otro, cualquiera, hacemos el proceso de ETL y generamos este dataset ya limpio. Bueno, eh, chicos, nos vemos recién el 13, creo, el 13 nos vemos de nuevo. Así que bueno, practiquen esto. Nada más, buenas noches.